presencia de la vida consagrada en la Arquidiócesis de Bogotá es una presencia sumamente significativa, sumamente importante. Yo a veces pienso ciertas cosas como para tratar de comprender mejor la realidad. Y digo, si quitáramos la presencia de la vida consagrada de la Arquidiócesis de Bogotá, ¿en qué quedaríamos? E indudablemente que sentiríamos un vacío inmenso, porque la realidad es que ustedes están presentes prácticamente en todos los ámbitos de la vida de la Arquidiócesis de Bogotá. No hay tal vez ninguna área, ningún servicio que la Iglesia preste en Bogotá en el cual la presencia de ustedes consagrados no esté sumamente clara y significativa. A ver, ¿de qué les quiero yo hablar? Yo les quiero hablar de algo que para mí es fundamentalmente importante. Y es este. Una de las dimensiones de la vida consagrada, como la subraya especialmente el Papa Francisco, es la comunión. De hecho, lo que generalmente se usa, la palabra que generalmente se usa para designar la vida consagrada es comunidad. La comunidad de las hermanas tal, la comunidad de los hermanos tal, la comunidad de los padres tal, la comunidad. Esa es como la palabra que caracteriza esa presencia de ustedes como consagrados en la vida de la Iglesia. Pero eso es la expresión de una realidad mucho más honda, mucho más profunda, que es la comunión. Y la comunión, que es una de las características esenciales y fundamentales de la Iglesia, como lo ha subrayado el Concilio Vaticano II, la comunión tiene que expresarse de una manera muy clara. Y tiene que expresarse, en el caso concreto de las diócesis, tiene que expresarse en una comunión de verdad entre toda la presencia de la vida consagrada, todas las comunidades, todas las dimensiones de la vida consagrada y la vida diocesana. Yo sé muy bien que la mayoría de las comunidades de la vida consagrada tienen una dimensión que va más allá de una diócesis, porque tienen un servicio, tienen una presencia a nivel de toda la Iglesia universal. Generalmente dependen directamente del Santo Padre a través de la Congregación para la Vida Consagrada y los institutos de vida apostólica. Pero la inserción en la vida de una diócesis, a mí me parece que es un aspecto que nosotros tenemos que tener muy, muy claro y que es realmente importante. Porque la Iglesia universal, esa Iglesia conformada por todos los bautizados, esa Iglesia que se expresa en todo el universo de una manera o de otra, reuniendo a gente de todas las culturas, de todas las razas, de todo lo que es la variedad infinita y riquísima de la humanidad. Esa Iglesia universal existe en y a partir de las iglesias locales, en y a partir de las diócesis. Esto lo ha expresado el Concilio Vaticano II con toda claridad. Si no hay esa concreción de comunión con la diócesis, se corre el peligro de que empecemos a vivir más una teoría o un buen deseo que una realidad. Por eso yo quisiera hoy invitarlos a todos ustedes, de una manera muy especial, a que empiecen a sentir la Arquidiócesis de Bogotá como su propia casa. Que se sientan verdaderamente en la Arquidiócesis de Bogotá en casa. En casa, con todo lo que significa la expresión en casa. Es decir, que no se sientan como que están de paso
o que sencillamente no tenemos nada que ver porque aquí está simplemente la casa general o la casa provincial. No, sientan que sea la que sea la comunidad y la expresión concreta de servicio que tenga la comunidad, ustedes en la Arquidiócesis de Bogotá están en casa. Y por lo tanto consideren que el arzobispo y todo el montaje, cuando la palabra es espantosa, y todo el montaje evangelizador de la Arquidiócesis de Bogotá está para que ustedes se sientan en casa, para que ustedes se sientan vinculados y se sientan corresponsables de esa realidad. Quiero como explicitar un poquito más esto. Ustedes saben que nosotros en la Arquidiócesis de Bogotá, desde hace unos años, estamos buscando con el discernimiento de la voluntad de Dios que se manifiesta en la realidad que se vive en la misma arquidiócesis, un plan de evangelización. El mundo se nos ha cambiado y se nos ha cambiado con una velocidad vertiginosa. El mundo de hoy no es el mismo de hace 5 años y muchísimo menos el mismo de hace 20 o 30 o 50 años. El mundo de hoy todos los días cambia, todos los días cambia. Y por lo tanto, todos los días se nos vuelve un interlocutor más difícil en el sentido de que si nosotros no estamos muy atentos, de que si nosotros no estamos con una capacidad infinita de captar esa realidad y de descubrir los desafíos que esa realidad presenta a la Iglesia, podemos crear una distancia inmensa entre el mundo y nosotros. Miren, hace unos 25 años, cuando el cardenal Rebollo quiso iniciar un sínodo en la Arquidiócesis de Bogotá, usó una expresión que a mí me parece marca estupendamente la realidad en la que podemos estar. Dijo el cardenal que tenemos que buscar que la vida de la Iglesia no sea paralela a la vida de la ciudad. Ese, pienso yo, es el peligro constante al que nosotros nos exponemos. Crear realidades paralelas. La ciudad va por un lado, la gente va a un ritmo frenético, la gente todos los días encuentra nuevos modos de vivir, de expresarse, la ciudad misma va cambiando de una manera impresionante y nosotros podemos permanecer aislados, cerrados dentro de nosotros mismos y perder, por lo tanto, toda relación con el mundo. Toda relación con la ciudad. Ustedes dirían, o podría decirse en realidad, pues es que no somos del mundo, no somos del mundo. Totalmente de acuerdo, pero acuérdense ustedes de las palabras que el Señor dijo que nos trae el evangelista San Juan en la última cena, en su oración al Padre. Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Por lo tanto, aun cuando no somos del mundo, sin embargo, estamos en el mundo. Aún más, esa presencia nuestra en el mundo es una presencia significativa, no es cualquier presencia. El Señor en el Evangelio de Mateo, después de las bienaventuranzas, nos dice, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero la sal, para que pueda cumplir su tarea, tiene que mezclarse, meterse dentro de los alimentos a los cuales va a dar sabor. Y la luz, para que pueda cumplir su tarea, tiene también que estar presente, meterse totalmente dentro del ámbito, dentro del espacio que debe iluminar. La sal no puede dar sabor alejada, separada de esa realidad a la que tiene que dar sabor. La luz no puede iluminar. Tenemos que enfrentarnos a la realidad
de que la inmensa mayoría de la gente ya no vive una cultura cristiana o inspirada en la doctrina cristiana. Vivimos en un mundo pluricultural. Ustedes recordarán cómo en el año 91, cuando Colombia quiso darse una nueva constitución, cambió aquello que se decía en la Constitución de 1886, de que el Estado colombiano era un Estado católico, por unas expresiones, las cambió por unas expresiones sumamente discientes. Colombia es un país multirreligioso, multicultural, multiétnico. O sea, nosotros, lo decía el Papa, que en una expresión muy clara, nosotros ya no somos los que imponemos la cultura. Eso pudo ser hace algún tiempo, en la Edad Media, pero desde el Renacimiento para acá eso se ha venido resquebrajando y cada vez menos la Iglesia es la que impone la cultura. Por eso hoy la tarea de la Iglesia, a mi modo de ver, no tiene que expresarse tanto con el término pastoral, sino fundamentalmente con el término evangelización. Porque la evangelización significa que la Iglesia sale. Ese es un término que el Papa Francisco ha repetido hasta el cansancio y que nosotros, gracias a una conferencia que el entonces arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Bergoglio, dio en un congreso de pastoral urbana hace unos 5 o 6 años, hemos utilizado eso como el primer paso fundamental de nuestro plan de evangelización. Salir, salir, salir. ¿Qué significa salir? Yo pienso que lo primero y fundamental de ese salir es el que ya no nos miremos solamente a nosotros mismos. El Papa utiliza un término sumamente claro y diciente, que ya no seamos autorreferentes, que nuestro punto de referencia ya no seamos nosotros mismos y por lo tanto como que estemos totalmente metidos dentro, de tal manera que no nos conocemos sino a nosotros mismos, no pensamos sino en nosotros mismos, no actuamos sino para nosotros mismos. No, ese mundo pluricultural, ese mundo plurirreligioso, ese mundo cada vez más complejo, ese mundo cada vez más fragmentado, porque esa es otra de las realidades del mundo de hoy, la fragmentación del mundo. Ese mundo cada vez más globalizado, pero al mismo tiempo cada vez más convertido en pequeñas islas étnicas y en pequeñas islas culturales. Ese mundo necesita que nosotros salgamos, que salgamos definitivamente de nosotros mismos, que empecemos a pensar en ese mundo. Ustedes saben que desde ayer el Papa Francisco está en Turquía y los medios de comunicación se preguntan: ¿y qué hace un Papa? ¿Qué hace un Papa en un país donde el 97% de la población es musulmana y donde el número de católicos es el 0,07 o 0,0 no sé qué, o sea, un número absolutamente insignificante dentro de la nación? ¿Qué hace el Papa allá? ¿Qué hace? El Papa va allí a proclamar el Evangelio. Y lo está haciendo con una fuerza, con un vigor, con un valor impresionante. Los dos discursos de ayer frente a las autoridades turcas y luego frente a un grupo de personas importantes del campo religioso fueron sumamente claros y explícitos. Los grandes valores del Evangelio tienen que iluminar el mundo, incluso cuando ese mundo, y sobre todo cuando ese mundo no es el mundo cristiano. Entonces tenemos que salir, y eso es lo que nosotros queremos hacer en la Arquidiócesis de Bogotá. Dejar de pensar solamente hacia adentro y empezar a pensar en el mundo, en las necesidades del mundo. Empezar a pensar en esos mundos cada vez más vulnerables, como es el mundo de la familia, como es el mundo de la niñez, como es el mundo de los jóvenes, como es el mundo de los matrimonios, pero también el mundo de los presos, y el mundo de los enfermos, y el mundo de los ancianos.
Ustedes me dirán, bueno, eso es lo que nosotros hacemos, que tenemos colegios, tenemos hospitales, cuidamos a ancianos. Sí, eso es lo que nosotros hacemos. Pero tenemos que hacerlo con un espíritu nuevo. Un espíritu que el Papa lo define diciendo un espíritu misionero. Misionero. Es decir, sabiendo que nosotros tenemos que ser siempre misioneros del Señor, porque hemos recibido esa misión. Pero vamos a ser misioneros en la medida en que testimoniemos la realidad de nuestra vida como discípulos misioneros del Señor Jesucristo. Y en eso, ustedes, queridos hermanos y hermanas consagrados, ustedes tienen un campo maravilloso de acción. Porque ustedes, y precisamente eso es lo que significa la vida consagrada, ustedes han dedicado totalmente su vida al servicio del Señor en el servicio de los demás. Y por lo tanto, su vida en sí misma, por el hecho mismo de la consagración, es una vida misionera. Es una vida misionera. Y es una vida misionera también porque precisamente es una vida que se vuelve, como lo ha dicho también el Papa muy claramente, y es uno de los elementos del lema del año de la vida consagrada, es profecía. Porque ustedes son capaces, con su vida, con su entrega, con su consagración, con su dedicación total y permanente, son capaces de mostrar que vale la pena vivir de una manera diferente a como vive el mundo. Ese mundo cada vez más egoísta, ese mundo cada vez más individualista, ese mundo en donde cada vez más la gente se encierra dentro de sí misma, ese mundo cada vez más fragmentado. A mí me gusta mucho el término fragmentado, porque indica esa realidad terrible en que cada persona se convierte como en un fragmento totalmente cortado de la unidad. En ese mundo, ustedes, como consagrados, dan un testimonio fundamental de profecía. O sea, muestran de una manera clara y rotunda la realidad de la presencia de Dios. Y de esa manera, todas las realidades del mundo empiezan a ser cuestionadas. Ahí hay un aspecto sumamente importante. Empiezan a ser cuestionadas. Es decir, nosotros tenemos que vivir de tal manera que el mundo se interrogue, que el mundo se cuestione, que diga el mundo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién es este? Como expresaban los fariseos cuando escuchaban al Señor Jesucristo, decían, ¿quién es este? ¿Quién es este que habla con autoridad? Decían los fariseos en la sinagoga de Cafarnaúm, cuando el Señor no solamente por punto a expresar lo que tiene que ser la vida consagrada al interior de la iglesia, y cómo durante este año de la vida consagrada verdaderamente haya un renacer, un resurgir, un reflorecimiento de la vida consagrada al interior de la iglesia. Esto es sumamente importante, porque allí ustedes van a descubrir cómo el Papa los invita a vivir verdaderamente las dimensiones fundamentales de la vida consagrada. Y una de ellas es precisamente la comunión, que es en lo que yo quiero insistir hoy, la comunión. ¿Y qué significa esto en concreto? Yo quiero invitarlos a que ustedes, desde donde están, desde su casa general, desde su casa provincial, desde su colegio, desde su asilo, desde allí, desde donde están, ustedes se unan en esta gran marcha de la Arquidiócesis de Bogotá, que quiere salir al encuentro del mundo, que quiere salir de verdad al encuentro de este mundo cada vez más afligido, cada vez más lleno de dolor y de angustia. Las emergencias, las urgencias en una clínica muy importante de Bogotá. Me decía, el promedio es entre 15 y 20 casos diarios de intentos de suicidio. Diarios de intentos de suicidio.
O sea, esto nos está expresando que en realidad tenemos que enfrentarnos con un mundo muy complicado hoy en día, muy complicado. Es un mundo que ha ido perdiendo la esperanza, es un mundo que ha ido perdiendo el rumbo, es un mundo que ha ido perdiendo la alegría, es por lo tanto un mundo cada vez más vacío, hueco, como en el absurdo absoluto. Por eso la locura de las drogas, por eso la locura del sexo, por eso la locura del dinero, por eso la locura que se expresa en tantas formas. Pues bien, nosotros no podemos seguir pensando simplemente en nosotros mismos. No podemos seguir pensando en nuestra obra bonita, bien cuidada, bien aseada, con todas las de la ley. No, tenemos que abrirnos a esa realidad. El Papa, en el discurso a los miembros de este Congreso de Pastoral Urbana, terminaba diciendo: y una característica fundamental de la vida de las ciudades es la presencia de la pobreza, de la miseria en sus muchísimas formas. Yo vivo en el centro, y vivir en el centro de Bogotá es todos los días darse cuenta de una tragedia inmensa desde el punto de vista social. Uno ve por todas partes deambular gente medio loca, habitantes de la calle. Ustedes saben que hace un tiempo hicieron un estudio de los casi 10.000 habitantes de calle. ¿Y protestó? Pues que vengan a protestarme a mí aquí, porque digo que Bogotá es un gigantesco burdel. Porque por donde usted vaya, por la parroquia que vaya, en el sitio que vaya, hay casas de cita, hay presencia de la prostitución organizada. Eso es algo absolutamente espeluznante. Ahora, hay una pobreza, hay una miseria que verdaderamente aterra. Monseñor Gabriel, que está aquí al lado mío, que es párroco de Las Nieves, conoce muy bien todas esas dimensiones de la pobreza que se dan en el centro de Bogotá. Algo que yo jamás me imaginé que pudiera darse. Gente tan pobre, pero que no quiere vivir en la calle, que alquila una cama para dormir 1 hora en la noche. Lo llaman la cama caliente, porque entonces se alquila y como se va pasando del uno al otro, la cama está caliente. Se llama la cama caliente. Ustedes saben perfectamente. Todo ese horror, nosotros no podemos mirarlo con indiferencia. Y no podemos mirarlo con indiferencia solamente desde un punto de vista social, o decir: no, qué horror, el gobierno, ¿dónde está? El gobierno, ¿por qué no pone solución a estos problemas? No, toda esa miseria humana tiene que convertirse en algo que esté siempre presente en nuestra vida, para que oremos por ellos, para que les tendamos la mano, para que encontremos nuevos caminos para acercarnos a ellos. Y ese es el segundo punto fundamental del plan de evangelización nuestro: salir para hacernos compañeros de la gente, para acompañarnos, para acompañar todas esas tragedias espantosas que la gente está viviendo permanentemente, para acompañar, para que la gente nos sienta solidarios, que no nos tapamos la cara ante el leproso, sino que como San Francisco de Asís salimos a abrazar al leproso y somos capaces de darle el beso de la paz. Es decir, que somos capaces de asumir nosotros esa miseria, esa terrible miseria que vive esa persona. Y pensemos también en tantas miserias humanas que se están viviendo en la ciudad. Matrimonios deshechos. En días pasados me encontraba yo en una casa de convivencias, especialmente para jóvenes, y salieron unos jóvenes a dar testimonio de lo que ha significado para ellos esos momentos de encuentro, de convivencia. Y por lo tanto es gente tremendamente vulnerable. Entonces, salir para acompañar a la gente en su tragedia, para acompañar a la gente en su búsqueda de Dios, porque detrás de todas esas tragedias hay una realidad de búsqueda de Dios. Búsqueda casi siempre
sin resultado aparente y por lo tanto una búsqueda infructuosa de Dios. Pero salimos para acompañarlos, y no solamente para acompañarlos, para estar con ellos, sino, como les decía yo hace un momento, para que al mirar ellos nuestro modo de ver, nuestro modo de vivir, nuestro modo de actuar, nuestro testimonio fundamental, seamos para ellos profecía. Es decir, seamos para ellos sal de la tierra y luz del mundo. Y entonces de esa manera vayamos transformando el mundo desde dentro, desde lo más profundo, desde los corazones de cada uno. Muchas veces nosotros armamos unos proyectos pastorales sumamente ambiciosos y pretendemos tener resultados realmente muy fuertes, muy visibles, muy constatables. La realidad es que hoy en día a nosotros se nos pide también una profunda humildad, un renunciar a ver los resultados, renunciar a ver los resultados. Totalmente sin que esperemos que el mundo nos reconozca absolutamente nada. La única recompensa nuestra es el Señor. La única recompensa nuestra es saber que lo amamos a Él y que lo amamos en aquellos a quienes acompañamos a lo largo de la vida. La única recompensa nuestra es saber que el Señor se está valiendo de nosotros como instrumentos para poder amar a los demás. Esto es algo que yo quisiera que ustedes tuvieran siempre como muy presente, muy claro. Porque a veces en este mundo en el que vivimos, que es un mundo de la eficiencia y por lo tanto de los reconocimientos y por lo tanto de las recompensas, entre comillas, nadie quiere trabajar si no recibe un salario o si no recibe una compensación. En este mundo nosotros tenemos que ser testigos de la absoluta gratuidad, de la absoluta gratuidad, del amor que precisamente por ser amor no espera nada, no espera absolutamente ninguna retribución. Aún más que muchas veces la retribución es el aparente fracaso, el aparente fracaso. A mí me impacta muchísimo y los invito a que lean el profeta Jeremías un poquito bajo esta dimensión. Y lo mismo que vean la figura de Moisés en esta misma dimensión. El profeta Jeremías más trágicamente no pudo vivir su ministerio. Absolutamente, él mismo llegó un momento en que como que se rebeló contra Dios. Pero Señor, ¿qué es esto? Tú me has seducido, porque es prácticamente contra mi voluntad lo que tengo que hacer. Porque yo quiero la paz y vivo en un mundo de violencia. Cuando yo grito paz, ellos dicen guerra. Y el profeta Jeremías decía, la salvación para Israel viene de los deportados. Y a él no se le dio la gracia de ser deportado. Él murió precisamente entre aquellos que obligaron a ir a Egipto. O sea, es una vida que si ustedes la miran desde un punto de vista humano, es una vida perfectamente fracasada. No tiene sentido. Y sin embargo, el profeta Jeremías es uno de los grandes profetas que ilumina la vida del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Y fijémonos en Moisés. Moisés ni siquiera pudo llegar a la tierra prometida. El Señor le concedió simplemente que mirara desde lejos, desde el monte Nebo, mirara en la tierra prometida. Pero él no pudo entrar. Si nos miramos desde un punto de vista humano, también una vida totalmente fracasada. Bueno, y ¿qué decir de nuestro Señor Jesucristo? Terminó con grandes honores, reconocido por el Imperio Romano como el gran benefactor de la humanidad. Terminó absolutamente aplaudido por todos. No, terminó en la cruz, vilipendiado, calumniado, ofendido, vefado. Bueno, ahí terminó el Señor. Entonces nosotros, en este mundo efectista, eficientista,
en este mundo que busca la fama, la gloria, el aplauso, la plata, el reconocimiento, en este mundo tenemos que lograr verdaderamente que se nos mire como que vale la pena vivir en una dimensión totalmente diferente. Y esa es la dimensión del amor. Ese amor que se expresa en la pobreza total, ese amor que se expresa en la obediencia total, ese amor que se expresa en la castidad total, ese amor que se expresa en la oblación permanente de cada uno de nosotros. Pero esto necesitamos que no sea cuestión como de fragmentos dentro de la iglesia. Si yo he hablado de un mundo fragmentado, yo quisiera que la iglesia tampoco fuera una iglesia fragmentada, una iglesia de pequeños grupos, una iglesia en que cada uno vive su vida aparte, metido dentro de su realidad pequeñita. No, tenemos que lograr una iglesia pueblo de Dios, una iglesia toda ella comprometida, una iglesia toda ella en camino hacia la salvación, hacia la Jerusalén celestial. Y ustedes, queridos amigos, queridos hermanos, queridos hijos, ustedes como consagrados tienen un papel fundamental que cumplir al interior de las iglesias particulares y en concreto de esta iglesia de la Arquidiócesis de Bogotá. Por eso mi invitación es a que durante este año de la vida consagrada, al descubrir, viviendo intensamente su vocación de consagrados, cada vez más descubran también la Arquidiócesis de Bogotá como un espacio en el cual vivir su consagración. Y no solamente como un espacio físico, como un territorio, sino sobre todo como una comunidad, como un pueblo que camina y que quiere cada vez más caminar juntos, todos. Arzobispo, sacerdotes, diáconos, consagrados en sus diferentes modalidades, esa riqueza inmensa de la vida consagrada, laicos. Pero un pueblo que se necesita los unos a los otros. Es un pueblo en el cual nadie sobra. Por eso San Pablo utiliza la imagen del cuerpo. En el organismo nada sobra. Y cuando algo se extirpa, hace falta. Y cuando algún miembro no está bien, hace daño. Necesitamos ser verdaderamente un gran pueblo, en el cual todos, cada uno en su sitio, pero todos estemos profundamente unidos, viviendo la comunión. Una comunión profunda en la fe, en la esperanza y en el amor. Feliz año de la vida consagrada.